Omicron es más suave, pero no es suave, ¿no? O sea, es decir, produce menos enfermedad comparado con otras variantes, pero sigue siendo un virus bastante mortal y que produce mayor mortalidad y mayores hospitalizaciones que decir influenza. Doctor Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación exactamente? Porque se habló de que tuvimos esta tercera ola con el Omicron, ¿no es cierto? Que felizmente, por un lado, estábamos vacunados, o una buena parte de la población estaba vacunada, y por el otro lado no tenía el nivel, digamos, no producía el nivel de daños que provocó las otras variantes como la Delta, por ejemplo, ¿no? Pero ¿en qué punto estamos en este momento, doctor Araujo? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Lo primero que hay que mencionar es que después de esta gran ola Omicron que hubo, que comenzó en diciembre, estuvo en sus máximos picos entre enero y febrero, disminuyeron los casos. Si recordarás, hablamos en alguna oportunidad al respecto de que se iba a ser una ola relativamente corta, muchos casos muy rápidamente y después iba a decaer. Y efectivamente se comportó de esa manera. De hecho, marzo y en abril hemos tenido el número de casos más bajo que habíamos visto realmente desde que comenzaron estas olas pandémicas, ¿no? Incluso habíamos tenido un número de casos menor al que se había reportado antes de diciembre, ¿no? Entonces, estábamos viendo que teníamos una cantidad de casos muy bajos, lo que no significa que eran cero. De todas maneras siempre había casos, siempre había hospitalizaciones, siempre había muertes, pero estábamos en unos niveles bastante bajos. Sin embargo, y no es motivo de alarma, sino motivo para continuar la vigilancia, para continuar todas las medidas de protección, en las últimas semanas lo que estamos observando es que ha habido un ligero aumento de casos en algunos distritos en Lima metropolitana. No hemos observado ese fenómeno en las regiones, pero sí en Lima metropolitana hemos visto que ha aumentado el número de casos ligeramente. No es que se haya duplicado ni triplicado. Estamos hablando de que en algunos distritos, si es que había 40 casos, por ejemplo, detectados en la semana, entonces ahora estábamos viendo, por ejemplo, 50, 55. ¿En qué distritos en particular? ¿En qué distritos? En particular, lo que hemos visto son algunos distritos de lo que nosotros denominamos Lima Centro, Lima Este y Lima Norte. Por ejemplo, en Lima Centro lo que hemos visto es distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena, y después distritos como Surco, La Molina, San Borja. Básicamente el centro urbano de la ciudad, también mismo en Lima cercado, lo hemos estado viendo. Además de ese aumento ligero de casos, lo que hemos estado viendo también es un aumento en la positividad de las pruebas, y eso es algo que también nos ha llamado bastante la atención. ¿Qué es esto? Este es un marcador que nosotros seguimos, sobre todo desde el Instituto Nacional de Salud, y es que de todas las pruebas que la gente se hace, digamos, todos acuden a hacerse pruebas, ¿cuántas de esas terminan resultando positivas para COVID, ¿no? Cuando estábamos en plena tercera ola, de todas las personas que acudían a hacerse una prueba, pues el 25-30% terminaban siendo positivas para COVID. Sin embargo, este nivel bajó muchísimo y nuevamente en abril, que hemos tenido los casos, el menor número de casos, en algunos puntos era menos de 1%. Es decir, de cada 100 personas que acudían a hacerse una prueba de COVID, solo uno resultaba positivo, un número muy bajo. Y nuevamente, en estas mismas zonas, lo que nosotros denominamos Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, hemos visto un pequeño repunte de esto, de estar en 2% más o menos de positividad, hemos visto que ha subido a 4%, 8%. Es decir, las personas ahora que se hacen una prueba para COVID tienen mayor probabilidad de que resulten positivas, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es ustedes que están en contacto con la comunidad científica, que tienen acceso a publicaciones y reportes sobre el curso de esta pandemia, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a que esto sea, que vamos a vivir por el resto de nuestra vida con el COVID como con la influenza, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos vacunaremos pues una vez al año para enfrentar las nuevas cepas. O a mí lo que me ha dado mucho miedo es una declaración que dio Bill Gates el otro día, porque acordémonos que Bill Gates de alguna manera anunció que iba a venir esto del coronavirus, no lo definió exactamente, pero dijo: la humanidad va a enfrentar este tema de los virus
que van a ser tremendos y van a afectar a la humanidad entera. Y le achuntó, ¿no? Porque fue desgraciadamente lo que nos ocurrió. Bueno, ahora él dice que no hemos vivido todavía lo peor del COVID, que lo peor todavía no sucedió. Es decir, que una de estas variantes que hasta ahora son, no digamos inofensivas, pero menos dañinas, de repente nos va a tocar una de estas cepas o una de estas variantes que va a ser tremenda, ¿no? Es decir, que va a escapar a la protección que nos puedan dar las vacunas o que, digamos, la agresividad que tenga en términos de mortalidad sea muchísimo mayor. En efecto, este es un fenómeno que tenemos que tener bien claro. El virus no es estático, ¿no? El virus continúa cambiando, continúa generando estas mutaciones y genera nuevamente variantes, y las variantes a su vez no es que simplemente se queda Omicron. Tal vez no todas las personas estén al tanto, pero esta variante Omicron también ya ha tenido sus linajes descendientes, ¿no? Entonces va produciendo otros hijos, nietos, que algunos de ellos se comportan igual, no tienen mayor incidencia en la enfermedad, pero algunos se comportan diferente. Y justamente, para mencionarlo, este pequeño aumento de casos que hemos visto, este aumento de la positividad, lo hemos asociado a que en estas últimas semanas, justamente en las semanas en las que hemos visto este pequeño incremento, ha ingresado al país un linaje descendiente de Estados Unidos, que es el BA.2.12.1, el cual en Estados Unidos ahora está causando casi el 50% de todos los casos nuevos que se detectan en Estados Unidos. Y justamente este linaje lo detectamos a mediados de abril. Comenzó teniendo, digamos, detectamos unos cuantos casos, 3 casos durante las 2 primeras semanas. La última semana de abril eran 6. Y la primera semana de mayo ya tenemos 12. En total ya tenemos 28 casos de este linaje que está subiendo rápidamente. Entonces, a tu pregunta, la gran amenaza siguen siendo nuevamente la aparición de estos nuevos linajes descendientes. Hasta ahora lo que hemos visto es que los linajes descendientes de Omicron nuevamente tienden a ser un poco más transmisibles, pero nuevamente producen una enfermedad, como has visto, producen menos hospitalizaciones, menos muertes. Entonces, la advertencia en realidad de Bill Gates y de otros es ante la posibilidad de que estas cepas que son más transmisibles adquieran la capacidad de también dar una enfermedad más severa, y eso pues es una combinación que sería bastante peligrosa, ¿no? No, pero sobre todo, pero de ahí, es decir, lo que llama la atención es, por ejemplo, la Omicron, que los índices de mortalidad en el Perú fueron menores. En otros países donde la vacunación fue menor, ¿no? Donde los porcentajes de población vacunada eran menor, produjo un daño muchísimo mayor. A mí me ha llamado la atención ¿no? Sí, totalmente, en efecto. Yo siempre hay una frase que me gusta repetirla de algunos científicos que decían, Omicron es más suave, pero no es suave, ¿no? O sea, es decir, produce menos enfermedad comparado con otras variantes, pero sigue siendo un virus bastante mortal y que produce mayor mortalidad y mayores hospitalizaciones que decir influenza. Entonces, a veces hemos tomado un poco como que con Omicron estamos enfrentando un virus relativamente menor, que es simplemente un resfriado común, y no nos damos cuenta de que todavía produce hospitalizaciones y muertes. Y cuando se producen estas olas donde hay miles de infectados, como tú mencionas, en una población, por ejemplo, que no esté suficientemente vacunada, o también lo que pasó, por ejemplo, en países del este asiático, de China y Corea, en donde las personas no se habían infectado mucho, porque habían estado básicamente bajo un control, nunca habían experimentado el virus, muy pocas personas. Cuando llegó Omicron simplemente hizo un desastre total. Entonces, y otra cosa que quiero recalcar es esto: la pandemia no se termina hasta que no se termine en todo el mundo. Mientras haya casos, mientras haya muertes, mientras haya hospitalizaciones en algún lugar del mundo, nosotros seguimos en riesgo. Entonces, incluso si nosotros tenemos 0 casos, pero todavía hay casos en México, en Estados Unidos, nosotros todavía vamos a seguir en riesgo de que algo nos pueda suceder. Ahora, lo que es increíble es la nivel de reacción de los chinos, ¿no? Esa estrategia de COVID-0, es decir, empiezan a crecer los casos y no es que ellos esperan a medir la gravedad o la mortalidad, no, ellos cierran simplemente, ¿no? Para no correr ningún riesgo de que esta variante pueda ser peor que, ¿no es cierto?, de lo que es.
O sea, al final resulta que no era tan mortífera, pero igual fue increíble lo que hicieron, ¿no? Han cerrado ciudades enteras por días. Sí, sí, sí. Realmente hay pocos países en el mundo realmente que pueden hacer ese tipo de estrategia, ¿no? La mayor parte, ni siquiera Estados Unidos ni los países europeos pueden hacerlo eso. China es uno de los pocos países que puede hacerlo e incluso, como te mencionaba antes, hay críticas respecto de estas estrategias. ¿Por qué? Porque al hacer esto, nuevamente, durante 2 años, los chinos no experimentaron la segunda ola, no experimentaron Delta, etc. Y cuando entró Omicron, que pudo cruzar sus fronteras y sus barreras, produjo pues una cantidad increíble de casos por el hecho de que la población no había enfrentado COVID antes, no tenía inmunidad natural y al mismo tiempo todavía pues los porcentajes de vacunación estaban. Entonces, ¿qué tanto funciona esto de encerrar en una torre a toda de la cuarentena población? salvaje, así, ¿no? Exitosa. Exacto. Entonces, algunos dicen, lo que esto hace es que no va a evitar que entre la pandemia, una pandemia simplemente va a retrasarlo. El caso de los chinos nos dicen también de que, bueno, al menos lo retrasamos hasta que ya había vacuna y hasta que había una variante que era menos letal, menos severa que las anteriores, ¿no? Entonces, de esa manera defienden su estrategia. Son diferentes estrategias que se pueden usar y que además tienen que ser factibles, ¿no? Imagínense que en algún país, ni siquiera, como digo, Estados Unidos quisiera hacer una estrategia de ese tipo, hubiera sido imposible, probablemente hubieran tenido pues a toda la población encima, ¿no? Ahora, claro, ahora hay la revista The Lancet, que es esta prestigiosa revista de investigación médica, digamos, cuando se publica algo en Lancet es que es serio, ¿no es cierto? Es que es creíble, es confiable, sí, está sí. acreditado, ¿no es cierto? Sí. Y ellos dicen que hay que ahondar en la investigación sobre la relación entre la hepatitis infantil, esta hepatitis infantil rara, por llamarla de alguna manera, y el COVID. Así es. Que podría haber una relación entre ambos, ¿no? Es decir, que un niño se contagia de COVID y termina con hepatitis, ¿no? Y que eso es algo que se está descubriendo, ¿no? Como un efecto como colateral, ¿no? Ajá, efectivamente, esta hepatitis de causa desconocida, hasta ahora la estamos denominando todavía de causa desconocida porque no está claro cuál es el agente etiológico. Se está viendo y se está tratando de relacionar qué es lo que podría estar haciendo, porque es una hepatitis que tú le haces las pruebas usuales de hepatitis A, hepatitis B, C, Delta, E, y todas estas hepatitis virales normales salen negativos. Se han buscado en biopsias, etcétera, etcétera, y no hay este tipo de virus que usualmente causan hepatitis. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se han encontrado 2 pistas muy importantes, y es por eso justamente de que Lancet lo menciona, pero también la Organización Mundial de la Salud. Se han encontrado 2 pistas. Uno es que muchos de estos niños están infectados con un virus que se llama adenovirus 41, el cual normalmente produce un poco de diarrea, conjuntivitis, síntomas respiratorios altos en niños y es una enfermedad muy, muy, muy leve. Y por otro lado, lo que han encontrado también es que muchos de estos niños habían tenido COVID antes, estamos hablando meses antes de la hepatitis. Entonces, ¿cómo pones todo esto en el rompecabezas? Algunas personas lo que están pensando, algunos científicos lo que están proponiendo es de que uno tiene COVID y hace anticuerpos contra el COVID. Y como tiene estos anticuerpos, cuando después se infecta luego, en este caso por un virus relativamente suave como es el adenovirus, entonces el organismo reacciona de una manera muy, 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 muy agresiva contra esta nueva infección y termina produciendo estos efectos como una hepatitis inflamatoria, ¿no? Entonces, estamos tratando todavía de poner todos estos datos juntos, a ver cuál sería la mejor manera, pero efectivamente, como te decía, estos niños, un buen grupo, más o menos la mitad han tenido este adenovirus 41 y un buen grupo ya han tenido también infección previa por COVID, ¿no? Si te acordarás, es algo parecido a lo que pasó con... por ejemplo, no sé si te acordarás de que hubo Guillain-Barré hace unos años. Sí, claro. Un síndrome de Guillain-Barré. Y en ese síndrome de Guillain-Barré lo que ocurre es de que hay una infección por una bacteria que se llama Campylobacter,
que normalmente produce simplemente diarrea en las personas, pero en algunas personas reaccionan de una manera exagerada ante esta infección y terminan produciendo pues estos síntomas neurológicos. En este caso lo que estaría pensando es de que algunas personas que ya tienen anticuerpos para coronavirus, al enfrentarse a este adenovirus, que es un virus relativamente simple, terminan haciendo estas respuestas muy, muy exageradas que terminaría produciendo hepatitis severa en los niños. Ahora, para terminar, doctor Araujo, es decir, ¿qué es lo recomendable? Porque ahora se está liberalizando todo. Estamos haciendo como si ya hubiera terminado el COVID, pero en realidad tendríamos que aprender de los japoneses, ¿no? Que se saludan sin tocarse, que al menor síntoma de gripe, de resfrío, usan su mascarilla, o que cuando van al transporte público, por ejemplo, se ponen mascarilla y no había COVID. Eso lo hacían antes del COVID, ¿no? O sea, vamos a tener que mantener este tipo de práctica, ¿no? Sí, y eso va también con la pregunta que hiciste antes de cuál va a ser el futuro. En realidad, eso de las pandemias, y te lo digo ya desde que me gradué de la universidad, nosotros siempre he estado escuchando, yo que soy infectólogo, la parte de la preparación para las pandemias. Nos venimos preparando 20 años para la pandemia que pensábamos que iba a ser una pandemia de gripe aviar. Y a pesar de 20 años de preparaciones, llegó la pandemia y simplemente hizo desastre y medio. Claro. Igualmente, esto de coronavirus, esta no es la primera epidemia grande que había de coronavirus. Ya había ocurrido el SARS de China, el MERS en Medio Oriente, y a la tercera fue la vencida, ¿no? Se produjo un virus de una manera tremenda, pues, que ocasionó una pandemia a nivel global. Entonces, hay dos cosas. Uno es de que esto va a volver a ocurrir. Las pandemias no es que ocurren una vez y desaparecen. Eventualmente, y eso también apunta a lo que mencionaste antes de Bill Gates, el pronóstico es de que eventualmente siempre va a haber una pandemia, siempre va a volver a ocurrir. Y lo que hay que hacer es estar preparados para esta pandemia. Y eso implica tener pues, un sistema de salud claro, que esté, ¿no? A la altura de las circunstancias, ¿no? Sí. Perdón, medidas estratégicas, no, ¿no? Claro. Para poder hacer esto. Sí, y estas medidas las podemos ir aplicando en el futuro. ¿No? Claro que sí. Te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.